Buenas, volví. En este video es como una continuación del video anterior que le había pasado el on-off de que tenía un pulsador pero con dos transistores y un tiristor. Pero en este caso es con tres transistores. A ver si este video lo hago un poquito más corto que el anterior porque se había hecho muy largo. Así que bueno, este, acá vamos a ver el diagrama que yo me voy a quedar lo más quieto posible para que ustedes le hagan captura de pantalla y ahí lo tienen. Es muy sencillo, ya hay un video mío de esto que hace como un año y pico atrás lo había hecho, ahí está en mi canal, fíjense. Así que bueno, voy a pasar a explicarlo lo más rápido posible, así lo hacemos bien cortito el video. Bueno, como se habrán dado cuenta, el título dice on-off con un pulsador solo y tres transistores, que son el transistor de los chiquititos de baja potencia, ¿sí? Uno es puede ser 2222, 3904, un NPN. Y el otro puede ser un 3906. Creo que había usado también el BC559, que es un PNP, ¿sí? Es lo mismo. De eso no hay ningún problema. Bueno, tocamos una vez y prende la LED, ¿sí? Cuando tocamos por segunda vez, ahí la volvemos a apagar. Siempre con el mismo botón. Ahora les comento la pequeña trampita que hacemos para que esto funcione, ¿sí? Apretamos una vez, ahí. Ahora les digo por qué ese enganche que falla y a veces va. Porque les voy a enseñar a calcular bien qué es lo que tienen que modificar. Bueno, vamos a explicar rápido. El tema es así. Tenemos, acá faltó poner, ya que estamos, el positivo, que viene por acá. Ahí lo cerramos. Bien conectado acá con el nodo de conexión, como siempre digo. Bien, tenemos el pulsador. Tenemos un PNP 3906 o, como había dicho antes, el BC559. Y después tenemos un 2222 o 3904. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, estos dos transistores están conectados que van a simular el comportamiento de un tiristor. El tiristor habíamos dicho que era un semiconductor que una vez que disparamos por gate, por el pin central creo que era, ahí podíamos permitir que entre el ánodo y el cátodo haya un paso de corriente, ¿no? Y lo usábamos como un interruptor. Fíjense en el video anterior que explico sobre eso. Pero en este caso no hay tiristor, hay transistores comunes y corrientes, los bipolares de siempre. Bueno, entonces la corriente la tenemos por acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, si viene corriente por acá, por el positivo, si viene por acá, va a pasar por acá, ¿no es cierto? Porque acá supuestamente hay una caída de voltaje. Si hay una caída de voltaje acá, este se tendría que activar, ¿sí? Entonces, si este se activa, va a permitir la corriente por acá y este activa este, pero la verdad que no pasa nada. Fíjense que si yo conecto la batería, la LED está apagada. ¿Qué pasó? No pasa la corriente. ¿Por qué no pasa la corriente? Y porque este NPN no está activado, si yo todavía no apreté el botón. Después por otro lado, nosotros vemos que supuestamente acá hay una caída de voltaje y este ya tendría que funcionar. Tampoco funciona. No funciona porque todo esto está apagado. En este momento lo tenemos apagado. Pero ¿qué pasa cuando yo aprieto? Cuando aprieto, se enciende la LED y queda prendida. O sea que yo aprieto una sola vez y esto se levanta. Pero al apretar, ¿qué estamos haciendo? Le estamos enviando un pulso alto, ¿no? Estamos enviando a la base de este NPN una corriente, ¿sí? Ahora les explico por qué puse un diodo acá. Viene una corriente por acá y lo activa, porque lo satura. En ese instante que yo apreté el botón, lo saturó. Entonces, cuando lo satura, permite el paso de la corriente por acá. Entonces, como permite el paso de la corriente por acá, en ese momento, ahí sí va a haber una caída de voltaje en estos 10K.
Ahí va a caer un voltaje. Si cae un voltaje porque pasa la corriente, entonces empieza a funcionar este. Porque si en este punto tenemos menos voltaje o menos tensión que en este punto, entonces se activa el PNP, ¿sí? Porque así funciona un transistor. Acá lo mismo. Si en este punto tenemos mayor voltaje que en este, entonces se activa este también. Bueno, entonces cuando nosotros apretamos el botón, acá va a haber mayor voltaje que acá, entonces este se activa, ¿sí? Entra en saturación, pasa una corriente y ¿por qué funciona este? Y bueno, porque acá como hacemos caer el voltaje, en este punto hay menos voltaje que acá, entonces acá pasa. Como pasa corriente para allá, ¿sí? Pasa corriente mayor por este lado. Para hacer un repaso rápido, decimos, en un NPN, cuando la corriente entra por base y se va para el emisor, permite una corriente mayor entre colector y emisor, ¿sí? Pero en PNP funciona al revés. Al revés sería que si por acá se va una corriente, porque no es que entra una corriente, sale una corriente. Fíjense la forma de la flecha, ¿no? ¿Hacia dónde va la corriente? Hacia afuera. Sale de la base. La corriente sale de la base en un PNP. Entonces permite mayor corriente entre emisor y colector. No como acá. Acá es entre colector y emisor. Y acá es entre emisor y colector. ¿Sí? Acá pasa una mayor corriente. Como pasa una mayor corriente, ¿qué pasa? Sigue saturando a este transistor, porque como este se activó, sigue alimentándolo. ¿Sí? Eso sería la trampita que hacemos nosotros cuando apretamos el botón. Vamos a cortar acá. Vamos a cortarle el suministro, le sacamos la masa. Ahí está. Volvemos a conectarlo. Ahí, perdón, ¿eh? Vamos a ver si... Ahí. Vamos a apagarlo. Ahí está. Bueno, entonces, cuando nosotros apretamos el botón, perdón, ahí. Ahora les voy a mostrar qué es esa cosa de que falla el botoncito, qué es lo que tenemos que calcular, ¿sí? Y ahí apretamos de vuelta y lo apagamos. Y ahí lo apagamos de vuelta. Apretamos rápido y acá apretamos un poco más lento. Apretamos rápido y un poco más lento. Apretamos rápido y un poco más lento. Y ahí funciona el botón. Puede tener mejor reacción que esto siempre y cuando manejen los valores del capacitor y la resistencia. Bueno, entonces, como ya vimos que al activar este transistor permite una corriente y al haber una corriente se cae el voltaje y al caer el voltaje permite que se active el PNP y este permite una corriente por acá que sigue activando esto, esto funciona como un tiristor. ¿Sí? O sea que ustedes vieron hasta el momento cómo lo activamos. Al principio, cuando todo comienza, está todo apagado, cortado. Y una vez que nosotros apretamos el botón, ahí le damos la ayudita para que se active, ¿no? Para que empiece a funcionar. Ahora resulta que, como se levantó el botón, esto seguía porque se seguía alimentando por acá. Ahora, ¿cómo hacemos para que se apague la luz? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Cuando apretamos, nosotros le estamos dando una carga a este capacitor. Cuando este capacitor se recargue, va a haber una tensión acá que permite alimentar este otro NPN, que puede ser un 2222, un 3904. Cuando este se active y entre en lo que es saturación, va a quitar la corriente, va a entrar en 0 voltios este NPN. ¿Por qué? Porque lo conectamos directamente a masa. Cuando activamos este, la corriente se fuga por acá. Si la corriente se fuga por acá, es el momento en el cual nosotros lo queremos apagar, ¿no? Porque yo aprieto el botón y ¿qué hago? Pasa por estas resistencias de acá y recarga el capacitor. Cuando el capacitor se recarga, va a tener una tensión en este punto. Entonces, por un K, activamos la base de este transistor chiquitito. Entonces, fíjense que si cuando yo aprieto el botón, se apaga. ¿Por qué aprieto rápido cuando lo enciendo? Porque yo no le tengo que dar tiempo para que se recargue el capacitor. ¿Sí? Yo aprieto y esto tiene que ser como un disparo.
como en el tiristor, tiene que ser rápido para que alcance lo suficiente para disparar el comienzo de este NPN. Una vez que este comienza a pasar corriente de colector a emisor, va a permitir que pase la corriente, que salga la corriente por base en el PNP. Y así sigue la corriente y bueno, y alimenta este. O sea que cuando lo prendí rápido. Para apagarlo sería tenerlo un ratito más que cuando uno lo prende, ¿no? Como un ratito más. Yo lo prendo lo aprieto un ratito más, entonces ya provoco, le dejo el tiempo suficiente para cargar el capacitor. Entonces ahí vamos a tener la tensión suficiente para hacer el corte, ¿sí? Mejor dicho, la saturación de esto, de este transistor NPN, para provocar el corte de este tiristor armado con transistores, ¿sí? Es eso más que nada. Llegamos a los 11 minutos, con la lengua afuera más o menos. Bueno, porque todos mis videos son larguísimos y bueno, este lo quería hacer un poco más corto. Bueno, voy a agregar este chiquito nada más, que sería, ustedes van a tener que controlar, calcular en sus casas, practicando, cuánta resistencia le van a poner acá y cuánto de capacitor en microfaradios le van a poner acá. Estos dos son críticos para el funcionamiento del botón. Es decir, si por ejemplo ponen mucha resistencia, va a tardar mucho en cargarse. Si tarda mucho en cargarse, va a tardar mucho en apagarse la LED. Es decir, que al principio, cuando vos apretes el botón de forma tranquila, digamos, no tan rápido, apretás y se prende. Fenómeno. Pero acordate que si vos le pones mucha resistencia, para prender no pasa nada, te va a funcionar perfecto, pero para apagarlo vas a estar un rato largo apretando el botón. Entonces vas a tener que jugar entre este y este, calculen bien cuánto van a tener que ir, dejar pasar la corriente necesaria para que este se cargue en un determinado tiempo y que el botón no sea una cosa que lo apretes rápido para prender y apretes demasiado tiempo para apagarlo, ¿sí? Ese es el truco, no hay otra cosa, ¿eh? Apretamos rápido, ¿sí? Y ahí ya se prendió. Si yo lo aprieto un rato largo, se apaga. Si yo lo aprieto una sola vez, ¿vieron que prendió y se apagó? Porque le di tiempo a ambas cosas. Le di tiempo a que se active el tiristor este que estamos haciendo con transistores, pero también le di el tiempo para que se cargue el capacitor y me permita hacer la anulación de ese tiristor imaginario, ¿no?, que estamos armando. Entonces pasan ambas cosas. Para prenderlo es rápido y para apagarlo un poquito más lento. Pero eso lo pueden mejorar. Recuerden solamente calcular, ir probando entre capacitor y resistencia, que sería el tiempo de carga del capacitor, para mejorar ese comportamiento del botón, ¿sí? Para que no sea tan distante entre una forma y la otra. Bien, y acá les agregué un optoacoplador para que ustedes digan, bueno, ¿qué hago? ¿Prendo una LED solamente? Y no, ya que prendemos una LED, podemos prender un optoacoplador y acá pasar a una etapa de potencia. Así que un botón de estos te funciona para potencia también, para hacer el control de, de algún motor, una lámpara, lo que sea que quieras vos. Una parte de un circuito, ¿sí? Acuérdate que es un on-off y bueno, en este caso con un solo pulsador y con 3 transistores. ¿Por qué el 4007, el diodo? En mi caso particular, a veces por fugas de corriente, lo que estamos permitiendo acá es justamente de que no haya una fuguita de corriente que se nos vaya y que nos empiece a recargar el capacitor, ¿sí? Por más que tengamos mucha resistencia, en algún momento se va a ir cargando y que ahí no nos desactive la luz, ¿sí? Por esa razón se supone que la corriente no va a venir por acá porque imagínense que al haber tanta resistencia, la corriente va a ir más para este lado, ¿no es cierto? Pero siempre en electrónica a veces te conviene tener algunos parámetros que vos calculás que va todo bien, pero se te está fugando una corriente en algún lado en donde te provoca un desorden en lo que vos querés armar, ¿sí? Por eso yo me las arreglé con un diodo, puse un diodo y dije, bueno, listo, por acá no vas a pasar, porque yo necesito que la corriente se vaya para allá y bueno, que no haya ningún punto este,
ningún camino, aunque sea por más chico que sea, que se permita el paso para recargar el capacitor. Igual en este caso prácticamente no va a pasar, porque es mucho más fácil escapar a la masa por este lado que por una resistencia tan alta, ¿sí? Así que bueno, me voy rápido, apretando rápido el botón lo prendemos y si estamos un ratito más lo apagamos, ¿sí? Con rápido lo prendemos y un ratito más lo apagamos, ¿sí? Si quieres mejorar el comportamiento de este botón, acórdate de modificar o la resistencia o el capacitor, ¿sí? Bueno, nos vemos en un próximo video. Chau.